Bienvenidos a Hijos del Caos, el podcast donde hablamos de lo que nadie habla. Crecer en un hogar con adicciones, el impacto que eso deja en la vida adulta y, lo más importante, cómo sanar. Comenzamos. Hola, bienvenidos a Hijos del Caos. Este es otro episodio. Hoy tenemos el honor de tener como invitado aquí a mi hermano Beto. Bienvenido, Beto. Gracias por estar aquí. Yo soy Linda, su host. Y pues hoy vamos a hablar de lo mismo, del alcoholismo de mi papá. Algo que nunca hemos hablado tampoco así abiertamente entre nosotros dos. Y bueno, hoy los invitamos a todos a participar en esta conversación muy casual. Gracias por estar aquí. Un gusto. Cuéntanos, ¿cómo viviste tú el alcoholismo de papá? Órale, qué pregunta. ¿Cómo viví el alcoholismo de mi papá? Bueno, fue una cosa muy intensa, duró muchos años. Fue un capítulo largo. Yo creo que yo creo que estuvo presente desde mis 10 años, a lo mejor hasta mis 35. O sea, en general estuvo largo. Sí. No, ya creo que ya terminó. Bueno. Ya terminó hace unos 8 o 10 años que ya terminó. Por lo menos como tal, el alcoholismo activo, las borracheras, etcétera. ¿Cómo lo viví? Es una pregunta muy amplia. Quizás sería bueno que me hagas alguna pregunta más específica. ¿Cómo lo viví? Pues fue una cosa muy intensa, ¿no? Y yo creo que sería mejor que me hagas preguntas más específicas. Dime qué pensabas, si te acuerdas, cómo era tu diálogo interno, qué sentías también cuando veías a papá tomar. Ok, ¿qué sentía, qué pensaba internamente cuando veía a mi papá tomar? Bueno, creo que diferentes cosas en diferentes épocas de la vida. Cuando más chico sentía mucha confusión. O sea, en realidad me acuerdo mucho, mi diálogo era hablar con Dios y pedirle que mi papá no se muera. O sea, mucho era, por favor, que no se muera, estar preocupado por él. Eran largas, las pedas eran largas, las sentadas eran largas y eran largas, ruidosas, mucha música, mucho cigarro. En general, mucha confusión. O sea, me acuerdo que siempre fui un niño introvertido, pero el tema del alcoholismo me hizo ser más introvertido porque en realidad no entendía yo nada, no tenía con quién hablarlo y era como, pues sí, guardarme, más retraerme, más. No había mucho no tenía yo orientación, era mucha confusión. Sí, entiendo. Y bueno, como contexto, nada más algo que no mencioné en el episodio anterior con Becky, nuestra hermana. Ella es la más grande, ella lo dijo varias veces. Ella es 5 años mayor que yo y 1 año y medio mayor que tú. Tú eres el de en medio, yo soy la chica. Y hay varias perspectivas diferentes de cada quien por las edades que teníamos, pero cuéntanos también cómo fue ser el hombre, porque creo que fue muy evidente para mí, para Becky, que había un favoritismo especial hacia ti por ser hombre, dentro de su misma forma de tratarnos de manera distanciada, pero ¿cómo fue eso para ti? Bueno, o sea, otra vez, como fue tan largo o sea, en mi cabeza estoy tratando de recapitular cómo fueron a lo mejor desde mis 10 hasta mis 35. Creo que hay diferentes etapas, ¿no? Sí, podemos ir y venir, ¿no? O sea, de más chico yo me acuerdo que mi papá era mi héroe y que obviamente yo quería ser como él y me sentía yo muy afortunado, teníamos una bonita casa, teníamos una bonita familia, viajábamos,
En general siempre había coches nuevos. O sea, me sentía yo súper. Y conforme fui creciendo, me fui dando cuenta que no estaba tan súper la situación. Entonces, como hombre fue primero fue mucho tiempo, fue como una decepción. Luego fue mucho miedo y mucho miedo de que no le pase nada. Y luego ya a la mitad de la adolescencia, bueno, como a los 16 que se fue ya de la casa, me dijo, ahí te quedas como el hombre responsable. Eso fue un giro importante porque me la creí y tomé mucha responsabilidad, tomé un lugar que no me correspondía, pero me quedé como el hombre responsable de la casa y entonces procurar que haya dinero y procurar que todos estuvieran bien, que ustedes estuvieran cada quien. Traté de hacerlo y lo hice muchos años a mi manera, con dinero, con presencia, tomando ese papel que él no hizo, ¿no? Que no estaba haciendo en esos años. Y eso me duró también como 20 años. Entonces ser el hombre pues fue cargar con un paquete, tomar una responsabilidad que era de mi papá, que no era mía. Y eso me formó de cierta forma. Bueno, de muchas formas me formó. En general yo te diría que pues siendo hombre, mi papá me enseñó con su ejemplo mucho de lo que no debo de hacer. Fue un ejemplo vivo, es un ejemplo vivo de cosas que, o sea, de los caminos que uno decide, o sea, el camino que él escogió me mostró que para mí no jaló. Y eso me dio mucha perspectiva también de qué no hacer. Y retomando un poco la pregunta anterior de qué sentía, cuál era mi diálogo interno. Te digo, de chico, mucha preocupación. Luego de adolescente, mucha decepción y miedo también. Ya un poquito más grande, mucho enojo y mucho coraje, resentimiento. Un poquito más grande, a lo mejor ya a los 20 altos, ya con ganas de que tenga sus propias consecuencias y ya un poco más alejado. Y algo que nunca desapareció en mí fue el impulso de ayudarlo. O sea, nunca pude. Así tuve momentos de dejarlo, de soltarlo y que toque fondo. Pero algo que estuvo presente constantemente fue este impulso de quererlo ayudar. Y creo que después de ver cómo fue destruyendo sus relaciones, sus negocios, su salud, yo podría decir que fui el único que me mantuve ahí cerca por este impulso muy primario de quererlo ayudar. Y como te digo, sí tuve momentos de soltarlo y de dejarlo que toque fondo, pero siempre estuve ahí cuando lo tocó y sigo ahí. Sí. Y regresando un poco, quiero tocar un tema que abriste. Decías que cuando eras chico le pedías a Dios que no se muriera. Sí. ¿De dónde sacaste a Dios? Porque a mí nadie me habló de Dios. O sea, nunca nos hablaron de Dios. ¿O te acuerdas antes, cuando éramos chicos, no sé, no éramos una familia muy espiritual, no teníamos ese acercamiento? Y viendo lo que puedo, viendo lo que tengo hoy en día de mi vida espiritual, veo que pudo haber sido una gran ayuda para mí que no tuve. Entonces, ¿cómo fue para ti tener eso? O sea, ¿de dónde saqué a Dios y cómo fue para mí tenerlo? Sí, para pasar a través de la soledad, del abandono, del miedo, de buena la pregunta. confusión. No tengo idea de dónde lo saqué, pero ahí estaba. Quizá cuando empecé a estudiar para mi bar mitzvah a los 11 años, quizá ahí ya estaba más presente el concepto de que alguien me hablaba de Dios, pero yo recuerdo, siempre estuvo Dios en mi vida. Siempre yo creía en Dios y nadie me hablaba de él, pero es algo que atraía. Es algo que ya traía muy claro. A lo mejor, mi papá siempre creyó en Dios y cree en Dios, quizá de él. Sí, a lo mejor te habló él de Dios. Quizá mencionaba él a Dios. No había mucha profundidad. Pues para mí fue todo. Porque estar en las noches solo en mi cama,
nervioso de que fuera, sabiendo que estaba mi papá borracho fuera de la casa, sabiendo que va a tomar un coche y va a manejar borracho. Era constante el Dios, por favor que no se muera, por favor que no muera, por favor que llegue bien, por favor que no vaya a atropellar a nadie, por favor que no choque, que no lo vayan a asaltar, que no se vaya a perder. Y eso con con todas las variantes que pudiera haber existido, si estábamos en México, si no estábamos en México, si estábamos, después me tocó trabajar con él, si estábamos en una comida de negocios, si estábamos, había días que me tocaba comer con él en el trabajo, empezaba a tomar y al día siguiente en la mañana ver que no llegaba a la oficina y pues empezar a buscar dónde, y siempre era la misma oración de dejárselo a Dios un poco, con mucho nerviosismo, no con tanta fe de que sí iba a estar todo bien, pero pues así fue muy reconfortante y fue un recurso que en realidad no tenía con quién hablarlo. O sea, en realidad, además de ser introvertido, no tenía un poco más adelante ya que era todo más evidente, pues ya estaba mi tía Fortuna, estaban mis primos también ahí trabajando, trabajábamos todos juntos, para todos nos era muy evidente. ¿Y hablaban de eso? O sea, hablábamos de eso, pero más bien desde un lugar de funcional, de ya llegó. O sea, mi papá era el patrón. Claro. Y entonces todos estábamos preocupados por el patrón. Y todos se le cuadraban al patrón. Pues sí, no, estábamos preocupados, pero él no era una persona, no íbamos ni a darle consejo. Yo sí trataba de hablar con él, pero él no escuchaba. Pero había conciencia entre Fortuna y ustedes, tú, los primos, de este señor es un alcohólico y nos está dañando a todos. ¿O no hablamos de eso y lo evadimos porque él está haciendo el patrón? No, de cierta manera había conciencia de lo que estaba pasando, pero no teníamos ningún tipo de herramientas para lidiar. Más bien era como apagar bomberazos y salir del paso y esperar a que no pasara otra vez. Claro. Pero pasaba otra vez. Y también, a ver, regresando otra vez a lo que dices, es que es muy impresionante hablar de esto y ver las perspectivas, ¿no? O sea, primero que nada, una gran diferencia, hablamos, tenías el concepto de Dios y te podías refugiar en eso. Creo que eso a mí me hubiera ayudado bastante. Y por otro lado, tenías más conciencia de las consecuencias. O sea, claro, ahora yo entiendo lo grave de que se iba borracho manejando, pero nunca se me pasaba ni por la mente de niña que tenía, pues no sé, a lo mejor 7, 8 años, que se podía morir en cualquier salida de la casa y que podía matar a alguien. ¿Cómo era esa carga? ¿Cómo fue para ti, para un niño, cargar con esa preocupación constante? ¿Cómo fue la carga de cargar con una preocupación constante de estar preocupado por mi papá? De que se puede morir. Era horrible. O sea, era horrible. Era algo que no le corresponde a ningún niño. Era algo que, o sea, al final, como lo veo ahora hacia atrás, era un constante dolor. Y ese dolor pues, ha sido mi maestro toda la vida, ¿no? Porque realmente ha sido la oportunidad, he tenido la oportunidad de ni siquiera primero, me acuerdo, ni siquiera lo podía sentir. Entonces, primero fue mucho reprimir y desconectarme por completo de mis emociones o de mis sensaciones, bloquear memorias, introvertirme y luego empezar a tomar. O sea, en realidad conocí a Keren, a mi novia, a los 16, ahora mi esposa, y bendito Dios que llegó y eso me ayudó a no estar solo. Aún así empecé a tomar. Empecé a tomar socialmente, empecé a tomar como todos mis amigos empezaban a tomar sin darme cuenta que por ahí me estaba refugiando. Y incluso ya varios años de noviazgo no hablaba yo de mis emociones. No sabían cómo sentir. Entonces, pues así fue generar corazas, refugiarme adentro de mí, tomar y hacer como que todo está bien. Adormecer el dolor. Sí. En algún momento también fue dejar de invitar a gente a mi casa porque no les decía que mis papás ya se habían separado y también mucho menos por qué se habían divorciado y tampoco la
Mi mamá tampoco había quedado ella en una situación como depresiva, dañada. Tampoco eso era fácil de manejar para mí. Entonces, pues, en general siempre fue como, sí, esta máscara de un niño bueno, con todo por dentro reprimido, las memorias, las emociones, las sensaciones. ¿Tienes alguna memoria o conocimiento? Porque sé que mucho está reprimido, pero no sé, ¿sientes que en algún momento creías que era algo tu culpa o que si a lo mejor tú cambiabas, algo podría cambiar? O sea, ¿alguna vez sentiste esa falsa sensación de control que los niños sienten de echarse la culpa de los problemas de la casa? O sea, alguna vez pensé que el alcoholismo o los problemas de la casa eran mi culpa. En realidad no. O que si tú hacías algo diferente, a lo mejor él iba a dejar de tomar. O sea, en realidad no. Era demasiado fuerte la situación como para yo identificarme como una causa. Lo que sí es, o sea, sí sentía que sí podía hacer algo al respecto. ¿Cómo qué? Sí sentí que podía desde hablar, desde aconsejar, desde llamar la atención, desde amonestar, desde... ¿Pero de niño? O sea, niño adolescente. Okay. Siempre sentí como que podía hacer algo al respecto. ¿Y lo hacías o lo hiciste? Muchas veces lo intenté. ¿Con él? Sí. ¿Qué decirle? Un poco más de adolescente. O sea, ya cuando en época, a lo mejor, época de trabajo, a lo mejor a los 18, 20. Sí, ya. O sea, sentarme en su casa, joven adulto, tratar de hacerlo entrar en razón. No había manera de nada. Pero sí sentía que podía hacer una diferencia. Sentía que mi presencia podía hacer una diferencia. Entonces sentí que no dejarlo, que a lo mejor no alejarme podía hacer una diferencia. Y sobre todo sentí que hacía una diferencia, más bien hacía una diferencia, que cuando estaba yo con él podía yo traer dinero a la casa y cuando no estaba yo con él no había manera de hacer ese puente. Okay. Entonces sí había algo como ahí medio real en el que sí, pues él premiaba mi presencia y con ese favoritismo era como, pues si estás, les doy. Si no estás, pues problema de ustedes. Ya. Esa debe haber sido una carga muy fuerte. Sí, era pura confusión. Era una... digo, ahora te lo digo después de muchos años de terapia. Sí. Era sigue siendo una situación muy compleja. El alcohólico es, en este caso, es una autodestrucción constante. Entonces, imposible de comprender cuando tienes tan cerca y cuando no tienes información. Claro. Sí, de hecho, la información ha sido una salvación. Digo, para mí en particular, haber aprendido y entendido por qué los adictos llegan a esos comportamientos ha sido muy clave para poder pasar a través, para poder perdonarlo, para poder sentirlo cerca a pesar de todo. Y algo que no sé si la gente sabe o entiende, porque sobre todo el alcoholismo está bastante normalizado en México y estoy sorprendida, en shock un poco con cómo se ha manifestado la sociedad en respuesta a Hijos del Caos, a nuestras experiencias de niños en defensa del alcohólico, ¿no? ¿Y tú qué estabas haciendo ahí para ayudarlo? Y yo tenía 8 años, ¿qué iba a hacer para ayudarlo? Entonces es comprender que la adicción es la mala solución al problema real. Y el problema real es la no confrontación de la realidad, el no saber cómo sentir y el no saber cómo manejar sus emociones. ¿Tú crees que papá, que ya dejó de tomar, dice 10 años sin tomar, tiene un manejo adecuado de sus emociones desde tu perspectiva? Porque una cosa es dejar de tomar y otra cosa es realmente rehabilitarse y atender el problema real, que es poder confrontar y sentir lo que uno siente. Mira, lo único que te puedo decir al respecto es, o sea, mi comparación es, digamos, el proceso terapéutico que yo he llevado, las horas
invertidas en terapias de todo tipo, principalmente terapias como terapia transpersonal, terapia psicocorporal, terapia asistida con psicodélicos, terapias, sanaciones energéticas, Sí. N. Te podría decir que son cientos de horas invertidas y he podido ver cómo pues, han sido cientos de horas de llorar, cientos de horas de sacar, de sentir. Si me preguntas si mi papá ha hecho algo de eso, no. O sea, nunca ha ido a terapia. Entonces, pues creo que su manejo ha sido muy como de la vieja escuela, en algún momento con su psiquiatra dedicado, pero no en la parte de la forma holística que yo conozco, que yo conocí. No, entonces, pues eso lo lleva a un mejor lugar del que estaba antes, pero creo que hay una oportunidad todavía muy, muy grande por si él estuviera dispuesto a realmente a sentir, ¿no? Creo que él tampoco ni lo aprendió, ni le enseñaron, ni nadie habló de sus emociones y viene de la vieja escuela. Claro. Y regresando un poquito más a la infancia, ¿cómo te sentías respecto a tus amigos? ¿Te sentías diferente? Dices que en algún momento ya no te gustaba invitar gente a la casa, pero ¿cómo era tu estado de conciencia personal respecto a la gente que te rodeaba? ¿Cómo era mi estado de conciencia personal con respecto a la gente que me rodeaba? En la infancia siempre me sentí muy, muy afortunado, tenía buenos amigos. La escuela era un lugar seguro para mí. En general, siempre estaba esta preocupación ahí de mi papá. Mi conciencia no había conciencia. Era una pura represión. O sea, para mí era normal que mi papá no estuviera en mi casa. Tenía largas horas de trabajo. Se salía temprano, regresaba tarde. Y mi convivencia con él era poca. No, yo pensé que todos los papás hacían lo mismo. En cuanto al trabajo. Luego, cuando ya un poco más adolescente, sí me hizo falta. Sí me hizo falta cuando ya llegó la hora de empezarme a rasurar. Dije, bueno, ¿quién me va a enseñar? En general no tuve esa guía tuve guía. Sentí la guía. Sí, era su consentido. Sí, me procuró con dinero a lo mejor hasta los 16, 18. 16 diría yo, 16, 17. Y después un poquito más grande en ocasiones pudo hacer pagos de la universidad, etcétera. Hasta ahí. También me ha servido, o sea, conforme han pasado los años y he escuchado, también he ido a muchas constelaciones familiares y así, he escuchado otras historias. También me ha dado perspectiva de que siempre hay historias peores. Sí, mucho más de terror. Siempre hay papás más transgiversados y me da perspectiva de que al final sí estuvo rudo para un niño, para un adolescente, tener como yo, vivir lo que viví. Siempre pudo haber estado peor. Y dentro de lo que cabe, mi papá siempre se mantuvo, digamos, dentro de una... O sea, no hubo agresión física nunca. O había mucha agresión verbal, había mucha manipulación. Yo decía que a veces digo que mi papá era un profesional de la manipulación. Ya no está tan profesional. Sí. De hecho, ya no está tan profesional en ese sentido, pero creo que he podido ver que debajo de su alcoholismo, debajo de su dolor, debajo de su... Está esa chispa divina, está ese ser de amor, de luz que pues sí escogió un camino muy rudo. Mis respetos para él, que pasó por todo lo que pasó y ahí sigue. Y pues sí, me ha permitido todo este camino me ha permitido ser quien soy hoy y realmente pues han sido 30 años de
sí, unos 30 años de trabajo interno fuerte, constante. Y hoy me siento listo para poder ayudar a otras personas, por lo menos a abrir el espacio, a hablar y darles un buen consejo, ¿no? Simplemente, como dices, que sepan que no están solos y que aquí estamos y que siempre hay un final feliz. Puede haber un final feliz si así lo deseas, por lo menos para cada quien para sí mismo. Claro. Y en ese sentido de poder inspirar a otros y ayudar a otros, platícanos cómo ha sido el proceso de estar tan de cerca de él, aun cuando él todavía no está 100% sano, digamos, y poder crear esos espacios de compasión y al mismo tiempo pues no dejar que te afecte y todo este proceso de soltar y perdonar. O sea, platícanos cómo ha sido tu historia, pero también cómo puede ser la historia de otras personas que nos están escuchando, que a lo mejor están enojados con su papá, que a lo mejor sí lo tienen cerca, pero no le dicen lo que le quieren decir. ¿Cómo le podrías dar consejos a gente que está en tu situación? Está un poco larga tu pregunta. ¿Puedes reformular? Sí. Ok. ¿Cómo ha sido tu experiencia en estar ahí para él y al mismo tiempo cuidarte a ti para que ya no te afecte, sabiendo que no puedes controlar el resultado? Ya. Okay. ¿Cómo ha sido para mí estar para ahí? Estar ahí para él. Y al mismo tiempo cuidarme. Sí. Sabiendo que no puedo influir en su vida. O sea, no puedo cambiar el resultado. No puedes manejar ni controlar los resultados. Sí. Puedes influir, pero al final él va a seguir tomando las decisiones que él quiera. Mira, yo creo que para mí ha sido un proceso. Primero en el que tomé el rol de papá y entonces al tomar el rol de papá, él tomó el rol de hijo. Entonces, primero fue muchos años de eso, de sacarlo de sus problemas, de pagarle sus deudas, de sacarlo de tarjetas de crédito, de ir a rescatarlo de algunos bares, de viajar incluso cuando se fue a vivir fuera, de ir a ver, etcétera, etcétera, ¿no? Rescatarlo. Entonces, primero llegó la comprensión de, espérame, estoy haciendo algo que no me corresponde desde un lugar de amor, pero poco a poco buscar recobrar el papel de hijo y no de papá. Y creo que cada oportunidad, o sea, en cada encuentro que he tenido con él, que por muchos años fueron esporádicos, a lo mejor de mis 30 a mis 40 años, lo vi 4 o 5 veces al año, a lo mucho. Y en estos últimos 4 meses o 5 meses que lo he podido ver casi diario, durante 1 hora máximo, cada vez que lo voy a ver me recuerdo que primero que él es un ser que está completo y que su historia es su historia y que sus decisiones son sus decisiones y que como hijo me corresponde aceptar sus decisiones no matter what. Y es algo reciente en el que he podido integrar que cada quien o sea, que para que él tome su responsabilidad a su manera, yo no la tengo que tomar. Si la sigo tomando, pues él no la toma. Claro. Pero lo más importante ha sido para mí reconocer que como hijo me toca respetar sus decisiones. Y ha sido una constante escuela, constante oportunidad de observar cómo se siente estar ahí, de practicar la compasión, de practicar la aceptación. Y todo me ha inclinado o regresado o invitado a enfocarme en aprender a amar, aprender a amarme, aprender a aceptarme y desde ahí poder irradiar una presencia amorosa y compasiva y de compasión y estar ahí para él. En general creo que por ahí va.
¿no? Así ha sido, como de menos a más, poquito a poquito, pero entre el concepto de Dios y el concepto de amor y el concepto de familia, pues rondar en esos valores que no, pues sí, que el dolor no me aleje de eso, ¿no? Porque a veces sentirse puede ser muy rudo. Sí. Uh-huh. Hace poco leí hace poco escuché que es muy fácil que la gente nos identifiquemos con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Uh-huh. Pero lo que decía este autor es que si nosotros somos quien pensamos y quien sentimos, Uh-huh. pues no podemos ser lo que sentimos y lo que pensamos. O sea, no podemos ser quien piensa y ser quien siente y al mismo tiempo ser esa emoción y ese sentimiento. Entonces, lo decía porque estamos hablando de la adicción y dice, cuando la gente se identifica con su adicción, o sea, dice, yo soy un alcohólico, o la gente lo identifica como mi papá es un alcohólico, lo estamos identificando con sus pensamientos, con sus sentimientos y con sus acciones. Entonces, lo estamos encasillando en una cosa que le quita su humanidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustó mucho esta perspectiva y este concepto de incluso las personas que tienen la adicción, decir, yo tengo un comportamiento adictivo, uh-huh, mas no soy una adicción. Uh-huh. Entonces, ¿cómo podríamos apoyar a las personas que nos están viendo? ¿Qué consejo les podrías dar en este sentido para que puedan separar a su familiar adicto del comportamiento y puedan volver a ver esa humanidad uh-huh dentro de la persona para no alejarse de ellos? Ok. Pues, ¿qué consejo les puedo dar? Creo que una enseñanza que me ha servido a mí es tener presente que, o sea, como no darme el lujo de considerarme mejor ni peor que ninguna persona. Entonces, no importa si es alcohólico o no, o si es adicto, o si es exitoso en los negocios, o no importa quién tenga yo enfrente, tener esa enseñanza clara de no darme el lujo de considerarme ni mejor ni peor. Y desde ese lugar ya las cosas se ven diferentes, porque uno nunca sabe lo que hay atrás de una adicción. Claro. Y uno nunca sabe en general. Entonces, mi consejo podría ser ese, o sea, como tener esa enseñanza presente por un lado, y por otro lado, juzgar para bien. O sea, al final nadie quiere hacerse daño por hacerse daño. Si alguien se está autodestruyendo, es porque algo rudo está pasando adentro, que hay mucha confusión. Uh-huh. En general, creo que no sentirse mejor que nadie y no juzgar y juzgar para bien, pues puede entrar, de entrada puede abrir muchas posibilidades distintas al dolor. Uh-huh. Entonces el consejo es ese, ¿no? Si de verdad quieres ayudar, no te claves en el dolor, desde ese lugar del sufrimiento y del victimismo, porque sí, los familiares de los adictos sí somos víctimas, pero no sirve de nada quedarse en ese papel. Sí, no, definitivamente. También otra cosa que a mí me ha servido mucho es entender, como dices, o sea, nunca sabemos qué es lo que está viviendo esa persona. Entonces, entender que todo nuestro sufrimiento está completamente ligado a nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros, como los familiares de los adictos, tenemos esa información y comprendemos que los adictos son realmente víctimas de sus pensamientos, que sus pensamientos están tan caóticos y tan catastróficos que los llevan a esos comportamientos adictivos, podemos entonces a lo mejor abordar la situación desde otro punto de vista y desde un lugar de verdad de mucha compasión para poder, pues no sé, ver cómo podemos ayudar. Ahora, ¿qué pasa si no podemos ayudar al adicto a dejar esa adicción? O sea, ¿qué les podemos decir a las personas que tratan
y que no logran. O sea, yo creo que hay dos conceptos también que son ahora muy claros para mí. El tema de tener un familiar con una adicción, el tema de tener un familiar con una adicción, al estar ligados familiarmente, energéticamente, o sea, igual te arrastra. Uh-huh. Igual te arrastra. Sí. Entonces, es como, o sea, o vas para arriba o vas para abajo. Y si te descuidas, vas para abajo. Y si le echas muchas ganas, vas para arriba, pero con una carga que te jala hacia abajo, ¿no? Entonces, las personas que realmente no pueden ayudar al adicto, se tienen que ayudar a sí mismas. Ok. Un poco de distancia sirve, poner límites claros y poner el límite, todos los límites que sean necesarios hasta que puedas estar fuerte realmente para poder ayudar desde un lugar de fortaleza y no de desesperación. Claro. No importa cuánto tiempo pase y cuánta distancia se genere, poner primero el límite para cuidarse a uno mismo primero. Claro. Y después desde ahí ver. Después hay mucha ayuda profesional, hay mucha claridad. No es la primera. O sea, ninguna persona que esté pasando por una adicción o un familiar que tenga un adicto no será ni el primero ni el último. Es algo bastante frecuente. Sí. Entonces yo les daría ese consejo, que se cuiden primero a sí mismos y que tomen un poco de distancia para encontrar su centro antes de querer ayudar. Claro. Y qué bueno que mencionas eso, porque México y Latinoamérica somos culturas que nos caracterizamos por la unión familiar. Es muy, muy importante para los mexicanos y para en general los latinos, la unión familiar y el respeto a los padres, ¿no? Entonces a mí me ha causado mucho ruido, como dije, todos los comentarios que he visto de es tu padre y lo respetas, en combinación con una de las características de la lista de lavandería de la cual he hablado en otros capítulos, que dice que nos sentimos culpables cuando defendemos nuestros derechos en vez de ceder ante otros. Qué importante es esto que mencionas para que los hijos, sobre todo las parejas, no sientan esa culpa de ponerse antes a ellos mismos, incluso si eso les hace ruido en el respetarás y honrarás a tus padres, que se puede, hay veces, confundir con aceptarlos tal y como son con la adicción a pesar del daño que te pueden hacer. ¿No? O sea, otra vez, está muy rebuscada tu pregunta. No es pregunta, estoy platicando. Sí, o sea, no. Lo que yo les podría decir es que al final del camino, en mi experiencia, si no logramos honrar al padre y a la madre, la relación con la vida no jala. La relación con la vida no, con la conexión con lo divino no jala, la conexión con la abundancia, con la prosperidad se ve interferida. Entonces, al final, el honrar a los padres es un regalo para uno mismo. Ok, pero ¿cómo honras a un padre que a lo mejor te maltrata, que a lo mejor todavía no está dispuesto a sanar, que a lo mejor no reconoce ni ve que está enfermo, que tiene una adicción que le hace daño? O sea, yo te diría cómo fue para mí. Ok. Y para mí siempre fue una meta. Decir, no logro honrar a mi padre, no logro. Sé que lo debería de hacer, me gustaría poder hacerlo, pero no lo estoy logrando porque por A, B, C y D, mucho dolor, mucha manipulación, mucho etcétera. Pero al final tenía yo ese objetivo. ¿Y qué es honrar a tu padre? O sea, para mí es estar agradecido con la vida que me dio, estar agradecido con él por la vida que me dio, o por darme la vida en general, y verlo como un ser completo, respetar sus decisiones y ver su camino como su destino, y dejar de creer que yo soy mejor que él y que yo lo podría haber hecho mejor. En realidad no sé si podría haberlo hecho mejor estando yo en sus circunstancias. Entonces para mí eso es como separar lo que es el dolor, procesarlo, tocarlo, sentirlo, agradecerlo, y separarlo y mantener esta parte divina de la vida
que es muy evidente. Me dio la vida, gracias a él estoy aquí, gracias a mi mamá también, y respetar su destino como suyo. Claro, y respetar y aceptar las decisiones que cada uno toma y a dónde los llevan, ¿no? Y creo que eso es muy importante de volver a mencionar y volver a repasar, que una vez que ya no necesitamos una vez que ya no necesitamos el cuidado y la manutención de nuestros padres, lo único que nos queda es la gratitud. Y creo que hay veces cambiarle las palabras, como lo acabamos de hacer, que es honrar, nos ayuda a ver, claro, entonces sí honro a mi padre, porque hay veces estos conceptos que se pueden escuchar medio religiosos de las diferentes religiones de honrarás y respetarás y aceptarás, pueden causar a lo mejor un poco de confusión, pero independientemente de quiénes sean nuestros padres y qué hayan hecho, nos dieron la vida y eso nunca lo vamos a poder ni pagar ni cambiar. Y pues hay que estar evidentemente muy agradecidos por eso. Y por otro lado, esto que decía de separar el comportamiento de quién es la persona y separar sus pensamientos y sus emociones de quién es la persona, creo que también nos puede ayudar para, como dices, verlo como un ser completo. Es un ser, es un alma que simplemente pues tomó ciertas decisiones en base a lo que piensa y en base a lo que siente, como son los adictos víctimas de sus emociones y de sus pensamientos que los llevan a actuar de determinadas maneras. Entonces creo que si lo cambiamos de palabras es más fácil de hacerlo. Sí. Y en ese sentido, ¿qué consejo le podrías dar a cualquier persona, cualquier otro hijo del caos que nos pudiera estar viendo ahorita, que a lo mejor no ha logrado eso o que todavía se siente muy enojado, muy dolido? O sea, mi consejo sería, o sea, más que consejo, mi recomendación o mi sugerencia sería, no hay necesidad de pasársela mal. No hay necesidad de pasársela tanto tiempo mal. Hay muchas herramientas. Habemos muchos con ganas de ayudar. Ya hemos pasado por ahí. Y que levanten la mano y pidan ayuda. Levanten la mano, pidan ayuda. Y en equipo somos más fuertes y se resuelve más fácil. Y al final el coacheo viene para esa persona que se la está pasando mal y no sabe qué hacer. Y que está cargando con un hermano o que está cargando con un papá o que está cargando con una mamá o con cualquier familiar. No hay necesidad de pasársela mal. No hay necesidad de ser víctima de eso. Si alguien se ve arrastrado por la adicción de otra persona, es porque se deja. No hay necesidad. Se puede, aunque seas chico, aunque seas menor de edad, levanta la mano. Para eso estamos haciendo este canal. Claro, para ayudar. Entonces levanten la mano y vemos cómo le hacemos. Siempre los humanos somos muy creativos. Sí. Y al final es cuestión de amor. O sea, realmente es un poco de orientación, dar un poco de información, un poco de coaching y dar soporte y dar contención. Claro. Y también quiero agregar que no es personal. Nadie está eligiendo el comportamiento adictivo para dañarte a ti específicamente. Realmente se están dañando a ellos y es muy común que las familias se lo puedan tomar personal, como que te lo están haciendo a ti, pero realmente no es personal. Y si nos podemos separar de eso, creo que podemos verlo con más objetividad y con más humanidad y con amor y desde ahí tomar la decisión, porque quizá haya quienes pueden y sienten que quieren ayudar y quizá haya quienes necesiten la desconexión temporal para fortalecerse y ayudarse primero a ellos mismos y después poder regresar desde este lugar de seguridad y autoconfianza de que nada los va a dañar para poder, incluso aunque sea solo honrar, ¿no? Y estar ahí con su presencia y con su amor. Y aprovechar quienes los tienen vivos todavía, ¿no? Porque después pues caen esos arrepentimientos de no hice lo que
hubiera querido hacer o pude haber hecho más y no lo hice. Y eso obviamente se lleva con nosotros. Si se va el adicto, pues nosotros nos quedamos con esas cargas y ya es muy tarde, hay veces, para decir lo que hubiéramos querido decir o hacer lo que hubiéramos querido hacer. Entonces creo que aprovechar que quienes tienen cerca a sus familiares, aunque todavía no hayan a lo mejor salido de la adicción, que los puedan ver desde ahí, desde el amor. Sí. Y bueno, para terminar, ¿qué nos nos has dicho muchas cosas de cómo te ha fortalecido o cómo ha formado tu presente, todo el pasado? Uh-huh. ¿Qué regalos ocultos trajo esta tragedia a tu vida? O sea, yo creo que principalmente como papá, yo como papá, cuando mis hijos fueron creciendo o han ido creciendo, he podido detectar que de repente sale un grito, de repente sale mucho enojo, de repente hay reacciones de mi parte y de repente ciertos maltratos, aunque no sean violencias físicas, como si, oye, es un niño, ¿por qué lo estás maltratando? ¿Por qué le estás gritando? ¿Por qué? Me ha dado mucha realidad de, pues, si estoy gritando es porque hay una carga ahí que tengo que trabajar y estoy enojado con mi papá y me estoy desquitando con mis hijos. Entonces yo creo que me ha dado el regalo de ser un papá muy consciente, de poner como prioridad que haya armonía y que fluya el amor. Darme cuenta qué pasa cuando no fluye el amor y eso, ser un papá consciente, un ser humano amoroso y crecer en conciencia. Al final ese es el regalo esa es la línea por donde me conduzco y ese es mi objetivo, seguir creciendo en conciencia. Yo creo que todo vino de ahí, ¿no? De desde chico poder tratar de razonar qué está pasando y pasar a través de una tragedia que al final solamente es una situación específica. Me ha hecho ser un ser consciente. Bueno, gracias. A mí me ayudó mucho entender o elegir creer que mi alma escogió lo que escogió y entonces entender que si mi alma escogió esa vida, ese reto, pues habrá algo que me ayudara a crecer, a ser mejor alma, a trascender en mi vida eterna y a vivir eso aquí en la tierra. Entonces, para mí, ese fue un parteaguas de sentirme víctima de por qué me tocó a mí este papá y por qué me tocó sentir eso. Y creo que también cuando vives desde tan chica una situación que moldea absolutamente toda tu personalidad, como fue en mi caso, creo que ha sido también para mí un gran regalo poder ir pelando todas esas capas de confusión y de máscaras y encontrarme a mí, ¿no? Y autoconocerme. Y pues sí, a lo mejor habrán niños que se autoconocen y se van formando voluntariamente desde chicos, pero creo que nunca es tarde. Nunca es tarde para descubrir quiénes somos y para encontrarnos ahí dentro de todo ese caos, justamente. Y que el caos se puede quedar atrás y que lo podemos resignificar y convertir en un superpoder. Uh-huh. Entonces, pues de eso se trata, Hijos del Caos. Y pues muchas gracias por venir, por compartir, por abrirte, por tus consejos. Esperemos que todos los que nos están viendo se lleven algo uh-huh. y que podamos realmente crear este espacio de seguridad para que podamos hablar, para que podamos sanar, para que podamos soltar y sobre todo para que podamos romper de tajo con todos estos patrones generacionales. Y bueno, gracias. Gracias a ti.
Muchas gracias por estar con nosotros, acompañándonos en este episodio de Hijos del Caos, donde pudimos hablar con mi hermano Beto. Recuerden seguirnos en todas las redes, YouTube, Instagram, TikTok, Somos Hijos del Caos. Y a todos ustedes, Hijos del Caos, recuerden que no están solos, no están solas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias por escuchar Hijos del Caos. Únete a la comunidad, comparte este episodio y suscríbete. Hasta la próxima.